Latinísimo, nuestra TV online presenta. Bienvenidos a un nuevo programa de Prosperity, Dinero y Economía Feliz, donde vamos a hablar de todos estos temas desde un punto de vista global, holístico si quieres, muy necesario en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y para eso contamos con la presencia y participación generosa de personas que tienen no solamente conocimiento, sino una sabiduría de vida. Y aquí hoy tenemos a un gran amigo, Fausto Andrés Funes. Bienvenido. Bienvenida, gracias. Y bien, bueno, si yo tengo que leer todo su currículum, pasamos aquí todo el programa, pero voy a tratar lo que él me ha dicho, que es muy prudente él. Fausto es veterinario de profesión, doctorado en genética, diplomado en comportamiento animal, MBA, Master Coach de negocios y experto en alta productividad y resultados. Así que, además de todo esto, yo quiero destacar, porque él quizá no lo va a decir, pero la enorme calidad humana que tiene Fausto y que le hace estar siempre disponible para todo lo que sea aportar, pues de su experiencia, porque él es una persona que toca tierra y que es tremendamente sabio. ¿Cómo llegaste hasta aquí, Fausto, en tu vida, desde ser veterinario, tan conectado con los animales y la tierra? Bueno, primero muchas gracias por todo eso, especialmente por lo de como persona, ¿no? Yo creo que todos tenemos que ser antes personas y luego desempeñar los roles que nos toca de la mejor forma posible. La vida es compleja, la vida no sabe exactamente dónde te va a llevar. Yo no creo en que tengamos un solo propósito en la vida. Entonces, bueno, yo no pensaba ni que iba a estudiar. ¿Sí? Yo nací en una familia muy humilde. Mi padre era pastor, un pastor de ovejas. Lo llevaron a Madrid casi con fuerza porque mi madre sí tenía un carácter fuerte y sabía y creía que sus hijos no se podían criar en un pueblo y tenían que ir a desarrollarse más, aunque luego volviesen otra vez a esa zona. Y tuve la posibilidad de estudiar. Yo empecé a estudiar y trabajar continuamente. Y me gustó desde muy pequeño ayudar a la gente de forma pues quizá diferente, ¿no? Yo con 13 años ya en una iglesia de la zona de Vallecas, que es un barrio marginal de Madrid, en la zona de Pozo Tierremundo, en la iglesia que había, pues yo iba a dar clases a los chavales que no podían ir a la escuela ya con 13 años. Y ahí tuve la suerte de conocer a una persona extraordinaria que fue Francisco García Salve, que me regaló un libro que acababa de editar que se llamaba Yoga para jóvenes y cambió mi visión de la vida. No por hacer ejercicios raros y todas esas cosas como la gente piensa todavía, ¿no? Sino porque cambia tu mentalidad, y yo creo que la mentalidad es todo. Y en el momento que cambia tu visión de la vida y tu mentalidad, empiezas a ver la vida de otra manera totalmente diferente. Entonces yo empecé a tomar mis estudios con alta responsabilidad, con compromiso, como algo, como un trabajo, porque mis hermanos yo lo veía trabajar continuamente y a mí me dejaban que yo estudiase y ellos pues prácticamente corrían con todos los gastos y las ayudas. Y después de todo ese proceso, pues me di cuenta de que yo, al tener muchas actividades, tenía que gestionar muy bien el tiempo, tenía que priorizar muy bien las tareas, tenía que aprovechar incluso los momentos muertos y aprendí a gestionar un poco toda mi vida de esa manera, ¿no? Pero la vida te da muchos cambios. Yo empecé queriendo ser ingeniero aeronáutico, o sea que fíjate cómo la vida cambia. Por situaciones especiales dije que eso no era para mí y entonces empecé a hacer veterinaria. La veterinaria me gustó mucho, para mí era bastante sencillo, bastante fácil, no tenía un... Y veterinaria es compleja, no digo que no, pero quiero decir que ese entusiasmo que tenía, esa relación con los animales, que yo lo tenía de pequeños. Lo que pasa es que
que no lo sabía, pues empecé a trabajar. Pero cuando yo terminé veterinaria me di cuenta de que para estar en la sociedad, en la empresa, gestionar bien el dinero y el tiempo, se necesitaban muchas más cosas, ¿no? Entonces cuando empecé a hacer los máster, empecé a hacer las diplomaturas en finanzas, en MBA, en alta dirección, y fui poco a poco dándome cuenta de que la vida es tiene que ser más completa, más, como tú has dicho antes, más holística, ¿no? Y entonces, pues hace 10, 12 años vi la posibilidad de hacerme coach, y entonces me di cuenta de que esa era mi vida, esa es lo que yo quería, ¿no? Ayudar a otras personas para que fuesen más eficientes, para que fuesen más productivos y para que obtuviesen resultados sin tanto esfuerzo. Y además no solo resultados económicos, sino resultados en todas las áreas de su vida. Y así es como empezó todo este proceso y donde nos encontramos ahora. Bien, para aquellas personas que tengan algunas resistencias ante el mundo del coaching, que es verdad que ha sido invadido a veces por personas que con un solo curso de fin de semana han pretendido... Claro. Es una profesión muy seria, muy seria. Yo misma soy coach profesional, personal y formador. Y lo que entendí, y Fausto nos lo va a demostrar, es que para poder pretender acompañar a alguien a un proceso de avance y transformación, antes uno ha tenido que vivir. Es decir, que nadie puede llevar a otro más allá donde él mismo haya llegado. Entonces, esa es la esencia fundamentalmente del coach. Y bueno, también quiero decir, porque el título de nuestro programa es Diseña tu vida desde la ultraproductividad en tu negocio. Yo quiero comentar que también hacía tiempo en un taller que era de espiritualidad, curiosamente, ¿no? Pero espiritualidad práctica, ¿no? Porque yo creo que lo que no lo somos capaces de integrar en nuestras vidas queda como teórico, ¿no? Pero hablaban de que uno de los factores de que las cosas sucedan, de la manifestación de que las cosas sucedan, era precisamente acortar y manejar de una manera inteligente dos factores que son los que nosotros tenemos en la vida, y es el espacio y el tiempo. Y justamente eso hunde su raíz en la productividad. Así que me gustaría, como preámbulo, preguntarte por qué las personas no consiguen sus objetivos y qué tiene que ver la productividad con todo esto. Bueno, primero lo que tú has dicho de los coaches es que ser coach no es fácil, es muy complejo y tienes que haberte hecho coaching a ti y haber pasado por esa experiencia, no porque siempre es bueno y puedes actuar como mentor en algún momento, aunque ahí eso hay que separarlo del coaching, pero detectar en qué situación está, qué es lo que le conviene y cómo puedes hacer las preguntas necesarias inmediatas para que él se dé cuenta de su potencial y quiera cambiar, eso no es fácil, eso es muy complejo y la experiencia te va haciendo, la experiencia y el sistema que utilices te va haciendo que sea más fácil, pero es complejo, yo no digo que sea fácil, ¿eh? Bueno, ¿por qué las personas no pueden o no consiguen sus objetivos? Primero porque a veces no los tienen claros. Primero porque no llegan a ser quien tienen que ser. Tú has dicho antes que la espiritualidad es algo importante. Para mí la espiritualidad y la trascendencia cada vez son mucho más importantes. Y lo primero que tienes que conocerte a ti mismo, saber quién eres y saber, si no eres quien quieres ser, cómo llegar a ser quien quieres ser. Porque en el momento que tú seas quien quieres ser, como tú has dicho antes, la manifestación se produce. Esa situación de intuición que se genera cuando tú ya eres quien quieres ser y tienes la intención de hacer algo, te viene directamente esa intuición y la aprovechas y entonces haces las cosas que tienes que hacer y además sin grandes esfuerzos. Te llega casi como primero. Entonces, esa es la primera situación. Luego, porque no hacen las cosas que deben hacer y como deben de hacerlas. ¿Me puedes explicar? Sí. Muchas veces las cosas queremos hacerlas con alto esfuerzo, con mucho sacrificio. Incluso
sacrificando unas áreas de otras. Es decir, queremos ganar dinero, pero a costa de perder tiempo y no tener tiempo para nuestra familia, no tener dedicación a lo que queremos. Y eso es un gran, para mí, un gran fracaso. Tú tienes que conseguir resultados en todas las áreas de tu vida. Y además tienen que complementarse unas a otras, no tienen que estar en competencia. Ese es el gran problema que tiene la gente, que quiere competir consigo mismo en unas áreas y en otras. Y dice, hago esto porque creo que ahora es más importante. No, tú tienes que estructurarte todo bien y hacer que unas áreas se vayan compensando con otras, se vayan complementando y al final que consigas ese equilibrio que yo digo y que hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, porque dice que cuando uno consigue el equilibrio no es genio. A mí me da lo mismo ser genio o no ser genio, yo lo que quiero es ser feliz y entonces quiero conseguir el equilibrio en todas las áreas de mi vida y para eso tengo que saber exactamente lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, en qué momento tengo que hacerlo y ahí tengo que buscar prioridades. Tengo que tener un foco muy grande, una intención muy grande en lo que quiero conseguir y entonces hacer aquellas tareas que me lleven a esos objetivos y que me lleven a vivir esa forma de vida, ese propósito de vida que tenemos. Cuando eso no se hace así, pues estamos perdiendo energías, estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo relaciones en todo aquello que no deberíamos hacer. Y el tercero y el cuarto es porque esos propósitos no se tienen claros, ni el propósito, ni la misión, ni la visión. Y hay mucha gente que empieza un camino, pero como no sabe dónde llegar, se pierde y luego es muy difícil volver. Tiene muchos fracasos y es muy difícil que remonte. Hay mucha gente que dice que de los fracasos aprende, pero cuesta mucho aprender de los fracasos. Y yo no A creo veces sí, a veces no, ¿verdad? Claro, yo no creo en el paradigma del fracaso, yo creo en el paradigma del éxito. En el paradigma de he hecho estas cosas bien, me han salido bien, voy a ver cómo lo he hecho y esas habilidades que he utilizado para hacerlo bien, voy a utilizarlas en esta otra área, en este otro sistema, de otra forma. Porque el paradigma del fracaso, efectivamente, cuando tienes un error aprendes, pero hay tanta gente que se hunde y no puede salir. Y otra gente que sale, pero con unas cicatrices tan grandes que la arrastra durante toda su vida. Yo no quiero eso. Y tampoco quiero que la gente a la que yo le pueda ayudar entre en esa situación. No esperes fracasar. Actúa antes de fracasar. Y para eso tienes que tener un propósito, una misión y una visión clara. Y luego ponerte los objetivos adecuados para conseguirlo. Uno de los problemas que yo he encontrado con gente a la que he ayudado es que tiene su propósito, tiene su misión, pone sus objetivos, pero a la hora de realizar las tareas no las cumplen. Y no las cumplen porque realmente no han puesto bien los objetivos, porque no se automotivan continuamente, porque no están haciendo lo que ellos creen que tienen que hacer realmente. Y entonces les falta voluntad, les falta disciplina. Y eso son cosas que, bueno, tendríamos que comentar mucho y muy largo, el tema de la disciplina y la voluntad, porque para mí son unos valores muy importantes. A mí me gustaría que tocáramos un tema que es complejo de aceptar, complejo de, sobre todo, de superar, que es el tema de las creencias. ¿Por qué? Porque las creencias bien sabemos que están detrás de los pensamientos y es como los programas que están dentro de cada uno de nosotros. Y hay unas creencias, unos programas que precisamente va en contra de que podamos lograr nuestros objetivos. Por ejemplo, si quiero más dinero, tengo que trabajar más horas, más duramente. Sí, el tema de las creencias, como decía antes, la mentalidad es lo más importante. Yo acabo de tener una reunión con una compañera veterinaria, pero que trabaja en alta tecnología en medicina, y me decía, es que los veterinarios valemos tanto, pero estamos parados, no actuamos como debíamos de hacer, y entonces la sociedad no nos reconoce. Y yo decía, claro, es un problema de mentalidad, es un problema de creencias. Se creen, porque es así, porque lo creen así, porque la sociedad lo cree así, porque le han dicho que es así, que son menos válidos, por ejemplo, que los médicos. Y yo, desde mi punto de vista, después de pasar muchos años haciendo muchas cosas, creo que no. Que primero todos somos personas y todos tenemos los mismos valores y las mismas capacidades.
Y el veterinario, al tener tantos campos abiertos y haciendo tantas cosas, tiene una visión general quizás más holística, como decíamos antes, y eso le da muchas más posibilidades. Pero si tú te crees que no puedes, no puedes. Y te tienes que creer que puedes. Hay muchos programas por ahí que dicen, todo es posible, tú todo lo puedes. Yo creo que no es esto de decir, yo puedo todo. No, espérate. Tú puedes todo hasta cierto punto. Y con el tiempo suficiente y con el esfuerzo suficiente y pagando lo que tienes que pagar y concentrándote y siendo altamente productivo. Cuando tú todas esas cosas las haces y las haces bien, entonces casi podrás todo. Siempre hay unas condiciones, no voy a decir genéticas porque va en contra de lo que yo digo, pero la genética nos da muchas posibilidades, pero también nos da algunas pequeñas limitaciones. Entonces, si yo quiero ser a partir de ahora como Michael Jordan jugando baloncesto, que me encanta y he jugado mucho tiempo y he llegado a meter más de 60 puntos en un partido, yo no podré llegar a ser Michael Jordan. Entonces, tenemos nuestras limitaciones, pero son tan pequeñas comparando con las potencias que tenemos si realmente tienes foco, si realmente haces lo que debes hacer, si te concentras, si realmente no pierdes el tiempo, si toda tu energía la utilizas en lo que tienes que hacer y además como te gusta, como lo sientes y estás siempre automotivado, las posibilidades que tenemos son altas. Pero tenemos que romper esas creencias. Y las creencias son muy fáciles de romper. Simplemente comprueba si es una creencia o no. Mira a ver esa creencia si hay alguien que la ha roto. ¿Cómo la ha roto? O tú, ponte un hábito, ponte unos objetivos y ver si en 15, 20, 30 días lo has roto. Si lo has roto ya no es una creencia. Pues vamos rompiendo creencias, vamos cambiando creencias, vamos poniendo hábitos adecuados para desarrollarte. Y llega un momento que te das cuenta de que las limitaciones son pocas. Uh-huh. Y no es solamente que tengas que tener siempre un coach detrás. El coach no está para motivarte. El coach está para abrirte los ojos para que te des cuenta de algo y luego tú inicies ese desarrollo y está ahí. Pero la motivación, yo no creo en la motivación, yo creo en la automotivación. La gente no estamos para motivar a otros, porque si tenemos que estar motivando a otros, esa persona nunca se va a desarrollar. Tiene que automotivarse con eso que realmente le entusiasma y quiere. Bien, hemos recapitulando un poquito hasta aquí. Tú has dicho que es importante saber primero lo que queremos, poner foco. Luego también desarrollar el propio talento. Ahí me gustaría que desarrollaras un poco cómo saber cuál es nuestro talento. Y luego el tema de hábitos, ¿vale? Con disciplina. Háblanos de cómo desarrollar e identificar el propio talento. Bueno, el propio talento no es fácil identificarlo. Hay gente que se dedica solo exclusivamente. Yo trabajo con algunos. No es fácil, porque dentro de ti están todas las limitaciones que tenemos. Y no es fácil romperlas, todas. Entonces, yo no creo en que tengamos que tener un solo propósito en la vida. Yo creo que tú tienes que sentir que algo se te da bien, que te gusta, que realmente quieres hacerlo, y entonces dedícate a él. Y cuando veas que se va desarrollando y te sigue gustando, sigue ese propósito y lo irás agrandando y lo irás ampliando. Yo creo que el propósito es como una luz que tienes al fondo, empiezas el camino, pero te das cuenta en ese camino que puedes hacer pequeñas desviaciones. Y en esa desviación te das cuenta que hay un objetivo más alto que ese, y te fijas en un nuevo propósito. Y luego hay otra modificación y ves que el propósito es algo más grande y más claro. Y llega un momento en que ves que ese propósito ya sí lo sientes que es tuyo y entonces empiezas a trabajar sobre él. Yo veo así el propósito. Yo me acuerdo de una de las personas que he terminado ahora en un grupo que me decía, es que yo soy ingeniero, pero yo creo y siento que tengo capacidades y me gustaría ayudar a los jóvenes a esa etapa de intercambio, de paso, de ser joven a tener responsabilidades que se pierden y muchas veces se desaprovecha mucha gente. Yo le digo, dedícate a eso. Y me dice, ya, pero es que, ¿y si no es? Y yo le digo, miéntete, miéntete, piensa que es y empieza a caminar. Y en el momento que camines te darás cuenta si se te abren más posibilidades. Y yo creo que siempre se te van abriendo posibilidades, vas concretando más ese propósito hasta que ya lo tienes claro.
Ese es un trabajo de mucho tiempo. No es eso de ir a hacer un cursito, te hacen unas preguntas y ya saco mi propósito y ahora es ese. No creo que sea eso. Es un desarrollo interno profundo. Primero, conociéndote bien quién eres. Y eso no es fácil. Primero tienes que saber quién no eres. Y tú no eres el rol que desempeñas. O sea, yo no soy veterinario. Yo no soy padre o esposo. Son roles que estoy desarrollando. Yo soy una persona altamente espiritual que tiene una conciencia elevada y que me puedo desempeñar muchos roles en esta vida. Entonces, elige uno de los que tú te sientes bien y empieza a desarrollarlo. Y empieza a caminar, porque cuando empiezas a caminar lo ves más claro en un sentido o en otro, pero no estás cambiando continuamente. Es lo que le decía yo a este compañero. Créete que eso es verdad y empieza a trabajar en ello, porque al final le pondrás foco y cuando ya lo tengas claro, veas foco, posiblemente de ahí saldrá, pegarás un salto y verás con claridad ese propósito que está detrás de esa cosa que no te dejaba ver, pero tienes que llegar hasta ahí y cuando llegues ahí verás otras cosas y cuando veas estas cosas entonces te lo plantearás, porque si tú estás en un nivel de conciencia de que no sabes cuál es tu problema, no sabes quién eres y no sabes que tienes problemas, ¿cómo vas a descubrir tu propósito si no sabes nada, ni siquiera de ti? Has hablado de una visión, unos valores también de tener un propósito. Y llevándolo al terreno, por ejemplo, de los emprendedores, que es un tema que tú muy bien conoces y del área de negocios, hay una dificultad grande que tienen los emprendedores y es una creencia y también una evidencia al principio de que lo tengo que hacer todo. Y a mí me gustaría que nos hablaras del área de cómo la productividad y por lo tanto la eficiencia y por lo tanto generar y monetizar el talento tiene que ver con centrarse, en la medida que sea posible, con el área de eficiencia. ¿Nos puedes hablar de ello? Sí. Efectivamente hay que enfocarse totalmente y ser altamente productivo y rentable en tus talentos, en lo que sabes hacer. Yo no estoy de acuerdo en que hay que mejorar tus áreas de inactividad o tus áreas de no desarrollo. Tú tienes que desarrollar aquello que realmente eres potente, eres mejor. Y el resto lo delegas, lo externalizas, lo que quieras. Es bueno luego con esta gente ir aprendiendo para tener la cultura general de cómo funciona eso, pero tú, para ser realmente productivo, tienes que dedicarte solo y exclusivamente donde eres productivo, donde eres mejor, donde eres el mejor. Y eso en los emprendedores yo lo he vivido y es complejo. Al principio empiezas a hacerlo todo y no funciona así. Mira, yo en los emprendedores, en las pequeñitas empresas de un emprendedor, de un negocio, yo le digo que solamente hay 4 áreas que tienes que dominar. La más importante es a ti, es ser líder, pero ser un líder auténtico, un líder como yo llamo natural, donde vas a desarrollar a todos para que la misión se cumpla y para que todos crezcan dentro de la misión. Lo segundo, y quizás lo segundo importante, es el equipo. Tú solo no puedes hacer nada, tienes que tener un equipo detrás. Y mucha gente dice, no, pero yo no tengo dinero para pagar un equipo. Todos tenemos equipo, lo que pasa es que no sabemos que lo tenemos. Es decir, si tú tienes un asesor contable, es tu equipo. Si tú tienes un abogado, es tu equipo. Si tú tienes una persona que te hace tu diseño web, es tu equipo. Y ahora, con toda la situación que tenemos y con toda la externalización de lo que podemos hacer, ahora mismo por internet podemos encontrar a alguien que nos ayude, no tienes que tener contratado a nadie. Todos son tu equipo, pero son servicios que te están prestando. Tienes que saber muy bien quién eres, qué quieres y cuál es tu misión, pasársela a los demás, y aquellos que tengan una misión similar a la tuya o que se puedan potenciar con la tuya serán tus trabajadores, podríamos decirlo así, tu equipo. La tercera área es la comunicación y el marketing. Tú tienes que saber primero quién eres, qué equipo tienes, qué tienes que comunicar al mundo y cómo tienes que comunicarlo para que esa gente que tú puedes ayudar esté buscándote a ti para que les ayudes. Y lo otro es los resultados, las ventas. Si tú esas 4 áreas como un emprendedor las tienes controladas, funciona. Si no, no funciona. Y las ventas yo no quiero que al principio tú digas, no, es que yo voy a ganar 1 millón de euros. No. Tú, en principio, lo que tienes que hacer es llegar al punto de equilibrio.
mira cuál es tu punto de equilibrio. Y tu punto de equilibrio será mucho más fácil cuanto menos costes tengas y menos necesidades tengas. Ahí está el minimalismo, que yo también hablo. Ser minimalista en un principio. No necesitas tanto para vivir bien. No necesitas tanto para conseguir tu objetivo. Dedícate a conseguir ese objetivo, a conseguir tu misión. Luego vendrá lo demás. Pero ahí reduce los costes al máximo para que tú siempre tengas una suficiente liquidez para seguir avanzando. Lo que mata a las pequeñitas empresas, lo que mata a los emprendedores es la falta de liquidez. Y ahí hay que trabajar continuamente para tener la liquidez suficiente para que puedas tener un equipo que funcione y que lo pagues con el rendimiento que tengan. Yo cada vez pienso y siento más que lo de el trabajador contratado va a dejar de existir. Vamos a tener colaboradores continuamente donde al mismo tiempo que ellos desarrollan su propósito, te están ayudando a ti a desarrollar el tuyo. Y esa combinación, esa coherencia entre esas cosas van a hacer que ellos obtengan los rendimientos que quieran y tú también obtengas los mismos por colaboración. Has hablado de un tema que creo que deberíamos de tocar un poquito, porque es el tema del punto del equilibrio. El punto del equilibrio a nivel económico-financiero, vamos a decirlo en voz alta para las personas que no lo tengan claro, es aquel en la que los gastos necesarios, ¿no?, de tu negocio se equilibran con los ingresos. Es decir, ni ganas ni pierdes, ¿sí? Pero esto significa, Fausto, de que tocamos un tema que a muchas personas les cuesta integrar, que es la necesidad de llevar una planificación económico-financiera de una manera sencilla, práctica. ¿Puedes hablarnos de esto? Sí, en el programa que yo tengo dedico dos sesiones importantes al tema de finanzas. Finanzas personales, no estoy hablando de finanzas de grandes empresas, no, finanzas personales, porque yo creo que el negocio siempre es un medio, no es un fin. El fin eres tú, el fin es vivir la vida que tú quieres. Y el negocio es aquello que te va a dar los recursos, sobre todo de tiempo, de relaciones, de conocimientos y de tiempo para vivir esa vida que quieres. Pero tienes que tener muy bien estructuradas tus finanzas. Y tus finanzas son muy sencillas. Tú tienes costes y tú tienes ingresos. Tú tienes costes fijos y costes variables y tú tienes tus ingresos. Lo ideal es que tus costes fijos sean lo menos posibles para que tú llegues rápidamente a un equilibrio donde luego se mantenga el equilibrio con esos costes variables. Y luego es muy fácil mantenerlo, porque si tú siempre tienes un rendimiento de los costes variables, ese equilibrio se va a mantener o vas a estar muy por encima del punto de equilibrio. Las finanzas son necesarias, es decir, tú tienes que entender como emprendedor, como esa persona que tiene un negocio, como empresario, si quieres llamarle así, que tienes que saber qué es un balance, tienes que saber qué son las cuentas de resultados, tienes que saber qué es una hoja de tesorería, porque no es lo mismo cobrar que tener un ingreso. El ingreso es aquello que has generado, pero hasta que no lo cobres no se ha producido. Y no es lo mismo tener un gasto que tener un pago. Un gasto ya lo has hecho, pero todavía no lo has pagado. Afortunadamente las empresas todavía nos fían a menos 20 o 30 días, ¿no? Entonces tú tienes que llevar una hoja de tesorería donde tengas controlado efectivamente los pagos y los cobros y saber qué tienes de liquidez. Eso que está por encima es la liquidez que estás teniendo. Y luego tienes que saber muy bien cómo utilizar esa liquidez para tener ese equipo que funciona y dedicarlo a lo que es verdaderamente importante. Porque si no, al final crees que no tienes liquidez y cuando tienes que hacer una pequeña inversión en algo no puedes y entonces el negocio empieza a ir para abajo. Y luego hay que reinventarse continuamente. Los negocios ya no están para estar toda tu vida, para perpetuarse, no. Esto es algo que tiene que estar cambiando continuamente porque los cambios ya hemos visto cómo son, brutales. Pero tú también estás cambiando brutalmente, tu cliente está cambiando brutalmente y tu competencia está cambiando. Entonces, el cambio es que no deberíamos llamarle cambio, es que es lo natural, es lo normal. No tendríamos que tener esa palabra que también nos está condicionando y nos está generando creencias. El cambio no deberíamos de utilizar esa palabra. Podríamos decir evolución, puesta a punto, es decir, es totalmente natural. No hay nada más natural que el cambio. Así es. Bien, me gustaría que nos centráramos precisamente en el tema troncal de esta entrevista contigo, la productividad.
Se me viene a la memoria lo que es el principio de Pareto, un gran matemático que decía que el 20% de nuestras acciones generan el 80% de los resultados. Entonces, llevando esto a tierra, a lo que es el emprendimiento, por ejemplo, y las empresas, ¿nos puedes hablar de eso para ver qué problemas tiene la gente, cómo se dispersa y cómo no consigue precisamente ser productivo? Sí. Yo creo que la ley de Pareto en los emprendedores es más estricta. Quizás no el 20%, quizás menos es lo que genera el 80 o el 90%. Pero hay que saber muy bien cuáles son las acciones donde yo soy productivo. El cliente ideal que yo trabajo son gente que tiene ya más de 35 años, que ya ha hecho negocios, que ya ha tenido problemas, que no consigue los resultados que espera y ya tiene una experiencia en saber qué cosas son buenas y qué no. Y te voy a poner un ejemplo concreto que he tenido hace unos días. Si tú eres bueno vendiendo, es decir, si tú eres bueno, teniendo entrevistas uno a uno o en grupo y recomendando aquella solución a su problema, porque eres capaz de detectar su problema y buscar la solución, y además la tienes tú la solución, si tú eres bueno en eso, no te puedes dedicar un día a pintar tu oficina. Porque eso es reconocer que no estás haciendo lo mejor que puedes. Que es desestresante, posiblemente. Que te sientes bien creyendo que tienes actividad haciendo algo que no es productivo, también. Pero eso es un error. Estás haciendo ese 80% que no te genera ni el 10% de los resultados. Que si un día te gusta pintar y quieres pintar y en tus ratos libres quieres pintar, me parece estupendo, pero con ese enfoque. No diciendo, ¡ay, qué fea está esto, me voy a poner! Porque cuando empezamos a hacer una actividad, y ese es el problema de falta de enfoque en la tarea, tú cuando te pones en la tarea ya tienes que haber preparado previamente la tarea, ya tienes que tener la tarea perfectamente definida, y en el momento que te pones tienes que saber qué es lo más productivo que puedes hacer en ese momento y que además esos 20, 30, 40 minutos o más, si tienes una capacidad de concentración alta, solo lo vas a dedicar a eso. Y no puedes decir, si yo estoy haciendo esa tarea ahora, no puedes decir, es que tengo sed y voy a levantarme a beber. No, es que no tienes sed, porque estás concentrado en lo que realmente eres productivo. No voy a decir, espérate, que voy ahora al baño porque tengo... No, es que esas situaciones son las que no se pueden producir. Es que no puedo decir ahora, voy a ordenar la oficina. ¿Cómo vas a ordenar la oficina ahora? Dedica un tiempo a ordenar la oficina cuando tienes que ordenarlo. Pero en el momento que tú eres productivo, tú tienes que hacer solo y exclusivamente las tareas de alta producción. Porque si no eres capaz de hacer esa tarea de alta producción, ¿quién la va a hacer? Nadie la va a hacer mejor. ¿Cómo identificar esas tareas de alta productividad? Pues simplemente donde tú tienes más rendimiento. Si tú ves que tienes alto rendimiento hablando con la gente para recomendarle tu programa y ahí consigues mejores resultados que nadie, tienes que hacerla tú. Si tú no eres productivo diseñando una web o poniendo o difundiendo un canal de YouTube o cortando un vídeo y editándolo, cosa que a mí me molesta mucho porque yo no soy eficiente en eso. Me gusta, no digo que no me gusta, pero a veces me he tirado 2 y 3 horas para hacer algo que otra persona se lo hace en 10 minutos y me ha cobrado 10 euros. Entonces fíjate tú la falta de rentabilidad que tenemos. Entonces, que es bueno y es necesario un buen diseño, por supuesto. Que hay que ser totalmente creativos, por supuesto. Pero si yo no soy bueno diseñando, no me voy a poner a aprender a diseñar, porque nunca seré mejor que el buen diseñador. Voy a estudiar quién es el mejor diseñador, voy a ver cuánto me cuesta, voy a ver si con mi actividad principal y donde soy bueno genero esos recursos y ahora le cedo una parte para que me lo haga. Yo he llegado a diseñar programas donde no he tenido que pagarle nada al programador o al diseñador, sino que ha querido ser socio en un proyecto mío y entonces él ha cobrado del proyecto. O sea, tenemos que tener una visión totalmente diferente. Tendríamos que tener un negocio, sino tener diferentes proyectos, que pueden ser todo tu negocio en conjunto.
y cada uno de esos proyectos que se autofinancie solo, que incluso empieces a pagar por resultados o empieces a pagar por colaboraciones con esos resultados, porque es la forma de tener a toda la gente contenta, porque al final cada uno cobrará porque es eficiente y vale en lo que está haciendo. Tú te dedicarás a liderar, que es difícil, complejo y que sí te da resultados, a la tarea que más haces, digo vender, como puede ser yo en el caso de veterinario, donde más productivo soy, es en realizar algún tipo de cirugía y a llegar a algunos diagnósticos complejos. Pues no me puedo poner a pasar una ficha, no me puedo poner a decorar el escaparate, no me puedo poner a charlar con un cliente continuamente. No, que tengo que charlar, lo haré en el momento adecuado, de forma eficiente, y tardaré 1 o 2 minutos. Porque eso es lo que sé hacer. Y las otras personas que no saben hacer lo que yo sé hacer, o que no tienen su rendimiento tan alto, entonces veré cómo es parte de mi equipo, dónde tiene su máximo rendimiento, dónde tiene su máxima potencialidad, cómo puedo ayudarle a que siga siendo más productivo en eso que está haciendo. Y entonces le pagaré por eso. Es más, incluso le diré que si quiere compartir conmigo parte de ese proyecto y así realizarse mucho mejor y quizás sacar mucho más rendimiento. Se pone el enfoque en la cooperación, la colaboración tan necesaria en estos tiempos. Bien, estamos terminando ya el programa. Lo primero que me gustaría es preguntarte dónde te puede encontrar la gente, las personas. Yo creo que cuando queremos encontrar a una persona, realmente la encontramos. Simplemente sabiendo a qué se dedica, qué hace, dónde está, en todas las redes sociales lo podemos encontrar sin problemas. Fausto Andrés, y doy fe de ello, es una persona tremendamente humana, accesible, visible y totalmente volcado al servicio de las personas y manteniendo también ese equilibrio personal que tan es necesario. Tú al principio decías, hablabas de optimismo. Y a mí me gustaría, reconociendo de que estamos viviendo una época difícil, de grandes y profundas transformaciones, que dieras un mensaje positivo a las personas de cuál es la actitud y cuál es tu visión respecto a esta vida que estamos teniendo actualmente. Yo creo que no estamos en una crisis de salud, tampoco estamos en una crisis económica, estamos en una crisis mental, en una crisis de valores, en una crisis de conocimiento, en una crisis quizás espiritual. Mucha gente no entiende que pueda ser espiritual hablando de finanzas y de propósito y de productividad, pero realmente es así. Cuanto más te conoces, cuando más profundo te sientes, eso es ser espiritual. Y no hablo de religiones, yo no pertenezco a ninguna religión o no practico ninguna religión, igual que no practico o no estoy en ningún partido político. A mí los partidistas ya significa que no tienen esa visión global y holística de las cosas porque son partidarios exclusivamente de algo. La situación es difícil y va a ser más difícil todavía, pero depende de nosotros. Si tú te conoces bien, si tú tienes mentalidad positiva donde el crecimiento personal es algo importante que no puedes dejar de hacer nunca. Yo ya no tengo 30 años, yo estoy acercándome ya a los 70, entonces, y sigo creciendo y sigo pensando que todo es positivo. Si tienes esa visión de seguir creciendo, de tener esa misión o ese ligero propósito focal, ser mejor en eso, y no lo dudes, puedes serlo. Rodéate de la gente que realmente te apoya, rodéate de los mejores y no tengas miedo a pedir ayuda a nadie, porque yo lo he vivido. Yo he pedido ayuda a gente que estaba, o que yo creía que estaba muy por encima de mí, y sin embargo cuando se lo he pedido, bueno, me han ayudado mucho. También he podido yo ayudarles a ellos, porque si tú trabajas en todo lo que a ti te afecta y es bueno para ti, al final puedes ayudar a mucha gente, incluso a gente muy buena, y estamos hablando quizás de los mejores a nivel mundial en algo. No pueden ser mejores en todo, entonces hay algo donde no pueden ser mejor y tú puedes ayudarlo. Llega, como tú has dicho antes, a colaborar con él. Simplemente por egoísmo personal. Cuanto más ayudes a los demás, cuanto más influyas o inspires a los demás, más te van a ayudar a ti.
y mejor te vas a sentir, sobre todo por lo que te vas a sentir mejor. Porque cuando tú te sientes bien, positivo, alegre, automotivado, las cosas te salen, funcionan. Y es más, no solo funcionan y tienes esa visualización clara de dónde quieres llegar y cómo quieres llegar, sino que además disfrutas en el proceso, te sientes bien todos los días con lo que estás haciendo. Yo estoy disfrutando con esta entrevista y mucha gente podría pensar, pero es que una entrevista te genera estrés. Depende, como lo veas. Si tú lo ves como algo para autoconocerte más, porque también sirve para eso, para crecer un poco más y para que los demás te conozcan un poquito más y puedan ver si tú les puedes ayudar o no, pues entonces funciona. Bien, llegamos al final del programa. Es una gozada contar con personas como tú, en la que hay, y ya lo veis por todos los poros, hay integridad. Es decir, que lo que piensa, siente, habla y hace está todo en armonía. Así que contaremos contigo en sucesivos programas porque hay muchísimo tema para hablar. Muchas gracias, Fausto, Andrés. Muchas gracias a ti, Y Rosa. nos vemos en otro programa. Un gran abrazo. Un abrazo. Muchas gracias.